Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 14 de noviembre de 2012. Nos acompaña a la mesa de trabajo don Miguel Cancio, es economista y sociólogo. ¿Qué tal, don Miguel? Buenas noches y bienvenido. Bien hallada. En la esquina de la mesa, don Andrés Trinquete, es sacerdote y hace en esta casa la Audiencia Vaticana. ¿Qué tal, don Andrés? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallada. A mi izquierda, don Domingo Bello Janeiro, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias también. Y en la esquina de la mesa, don Joaquín Vilas, es empresario. ¿Qué tal, don Joaquín? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Bien, pues continuamos hablando de desahucios, que llevamos varios meses, y también en el último programa dedicamos un largo espacio a hablar de ello. Por fin los representantes del Gobierno y el Partido Socialista alcanzaron acuerdos sustanciales. De momento no se va a reformar la ley hipotecaria. Vemos esta pieza. Ya hay un acuerdo sustancial entre el Gobierno y el PSOE para evitar los desahucios. El Ejecutivo y el principal partido de la oposición se reunieron ayer y continuarán hoy con las conversaciones para cerrar esa reforma de la legislación. Quieren que esté lista para llevarla al Consejo de Ministros el próximo jueves y aprobarla de forma urgente. Entre las novedades estaría una prórroga de 2 años de los desalojos forzosos. La presión social ha impulsado los cambios. Numerosos manifestantes han logrado frenar los desahucios. Este se iba a producir ayer en Valencia, pero fue suspendido. Gracias a todos ustedes, se ha paralizado y aquí estamos. Muchas gracias. La banca española también ha dado un paso y ha decidido paralizar los desahucios por impago durante los 2 próximos años en casos de extrema necesidad. Casos de enfermedades graves, casos de dependencia, casos de elevada edad, casos de hijos, todos ellos evidentemente estarían en este capítulo. Desde 2007 se han realizado 400.000 desahucios en nuestro país. Bueno, traerá cola todo esto, don Domingo. Decía usted que, a pesar de que la ley es de 1909, que la ley hipotecaria está muy bien hecha, ¿no? Sí, bueno, de hecho, incluso la ley hipotecaria ha sido un modelo, y el sistema registral español en buena parte de América Latina, los modelos de países latinos, no así, por ejemplo, efectivamente, el modelo anglosajón. Vamos a ver, es decir, la hipoteca es un derecho real, es una garantía de una obligación principal, que habitualmente, como en estos casos, es un préstamo entre un particular y una entidad crediticia. Y aquí existe en nuestro ordenamiento jurídico el sistema de responsabilidad patrimonial universal, es decir, que todos respondemos con nuestros bienes presentes y futuros. El hacer cualquier cambio tiene que hacerse en su conjunto, porque cualquier establecimiento de una normativa, y además que se pretenda con carácter retroactivo, no va a discriminar. Por eso sí que está muy bien, es decir, esto ya lo había dicho Keynes, los deudores honorables y los acreedores que tienen que ser razonables. La banca aquí tiene que cumplir con la función social del crédito, y lo que sí es cierto es que han fallado, incluso se han puesto en cuestión algunas de las cláusulas de esos contratos hipotecarios por la propia Unión Europea, que está en trance también de emitir una decisión al respecto sobre la condición. De ello, precisamente, doña Magdalena, si me lo permite, vamos a hacer unas jornadas 28 y 29 de este mismo mes en La Coruña, y fíjese, el juez Vázquez Taín va a hablar precisamente sobre el control judicial de las cláusulas abusivas, y se va a hablar allí también de la famosa dación en pago, que significa que en lugar de pactar el pago de una cantidad debida, se entrega un bien, por ejemplo, en este caso, la vivienda, en pago de lo que se debe. Sí, el juez Vázquez Taín hizo un artículo que luego algunos le criticaron, le respondieron en La Voz de Galicia el domingo sobre los 2 tipos de desahuciados, ¿no? Yo no estoy, como había señalado aquí en la otra ocasión, no estoy de acuerdo, porque efectivamente, así como cuando a un particular, que muchas veces, por ejemplo, el arrendador, a su vez vive de lo que le paga el arrendatario, y es un pensionista, imaginemos los supuestos, claro, si el arrendatario le deja de pagar, no puede ejercitar una acción de desahucio.
Es decir, que tenemos que tener en cuenta, por eso me parece que, no efectivamente, primero, a favor, por supuesto, de que es un drama social y que de consecuencias que tenemos todos, creo que don Andrés estará de acuerdo, es decir, de por supuesto, estar del lado del desfavorecido. Y es un drama social y, por supuesto, ni un solo intento de suicidio más. Pero efectivamente hay que hacerlo en su conjunto, viendo el ordenamiento jurídico completo. Sí, yo esa palabra prefiero ni siquiera ya pronunciarla más, pero ni ahora, ni en el caso, hay también un caso de un adolescente que yo prefiero. Sí, sí. Aquí realmente comprendo que hay un protocolo para los periodistas que no solemos cumplir, sobre todo no solemos cumplir en la extensión de vida, sí, y por el es efecto precisamente llamada, sí, por el efecto contagio, y eso está súper probado. Bien, pues seguimos hablando de esto. Don Miguel. Estamos en España y en el mundo occidental en democracias sociales de mercado. ¿Qué significa esto? Esto significa, desde mi punto de vista, que es lo que defiendo con humildad, un liberalismo humanista de juego limpio, donde en España y en otros países occidentales el humanismo cristiano de juego limpio ocupa un lugar muy importante junto a otros humanismos creyentes y no creyentes que hacen que, cuando hay casos de máxima necesidad, la gente que tiene las peores condiciones de vida y trabajo, estos estados, estas democracias sociales de derecho deben de preocuparse por ellos, pero dentro del imperio de la ley. ¿Qué significa esto? Esto significa, en el problema que nos ocupa, que de acuerdo con los datos del Banco de España del 31 de diciembre del 2011, en contra de una cierta demagogia, solamente es decir, han incumplido sus contratos por casos de vivienda el 2,8%. Es decir, de 400.000 del orden de menos de 4.000. Como ha dicho muy bien Domingo, hay que apoyar a esos deudores de buena fe, pero ojo, cuidado, seamos serios, démonos cuenta que España está en una situación libre, la ley hipotecaria, las cédulas hipotecarias, el sistema crediticio, financiero, el sistema económico, depende en gran medida de este sector. Por lo tanto, preocupémonos. Hay que proteger también al adquirente de buena fe que va al registro de la propiedad. Incluso también, porque claro, también se quedan en la calle gente con alquiler de buena fe. Entonces, en estos casos de máxima necesidad. Entonces, ahí debe de estar el Estado. Pero dentro del imperio de la ley y tratando de hacer frente a esta situación para que no se repita y para que se ahorre el dinero. Quien tiene que ahorrarlo, se genere riqueza y no lleguemos a estas situaciones, no haya desigualdad y tengamos una sociedad más justa donde cada uno pueda dar lo mejor de sí y no haya estos casos que estamos viendo, claro, con el 25% de paro o con el 50%. Un drama Está social. claro que si no se genera riqueza en contra de esta demagogia de las huelgas generales que van en contra de generar riqueza de juego limpio para redistribuir, para que cada uno dé lo mejor de sí y se enriquezca, no solo socioeconómicamente y medioambientalmente, sino humana, espiritual y éticamente. La ley de vivienda de este año de Galicia crea precisamente una figura de viviendas de carácter de inserción, de viviendas asistenciales en ese sentido, y favoreciendo de nuestro también amigo Núñez Feijóo, el presidente recién elegido, que lo felicitamos, claro está. Y muy que lo haga bien, Miguel, con muy principios. Bien. Claro que sí, que cumpla todo lo que prometió en el programa. Sobre todo que no tengan vergüenza en hablar en nombre del humanismo cristiano. Que es uno de los referentes fundamentales y además cada vez le da más sentido a esta economía deshumanizada. La economía política en el sentido aristotélico y en el sentido de esa mejor tradición que viene de la Escuela de Vitoria. Sí, efectivamente. El padre Vitoria de Salamanca, de Vitoria, efectivamente. Etcétera. Sí. Donde se basa precisamente, Dado que tenemos aquí al padre Trinquete. El liberalismo. Claro, ¿no? donde se basa el liberalismo, claro. efectivamente. Don Miguel Cancio, le agradezco muy bien esa llamada un poco al orden para Alberto Núñez Feijóo, que efectivamente es necesario el humanismo cristiano y que no hay que avergonzarse. Don Joaquín Vilas. Bueno, me ha sorprendido esta semana que de repente multitud de gente se ha declarado objetor de conciencia. De repente los jueces dicen que no van a aplicar la ley para no hacer desahucios, los sindicatos de policía dicen lo mismo, toda la razón. y hasta un cerrajero de Irún que dice También, que nunca va a asistir a el grupo de los cerrajeros.
extranjeros, sí, Bueno, allí. Sí. Entonces, a mí me queda sorprendido que si hay una ley, digamos, que no se haga nada por cumplirla, es decir, que está una ley. Y sobre todo en este caso de los desahucios, es decir, hay que pensar sobre todo en la multitud de gente. Decía el profesor Cancio que solamente el 2% o menos es lo que incumple. Pero toda esa cantidad de personas que están haciendo un inmenso sacrificio precisamente para cumplir lo que han firmado. Una cosa que, como yo decía en el último programa que estuve aquí, han firmado libremente y se han comprometido a hacer algo. Es decir, ellos obtienen una vivienda a cambio de comprometerse a ir pagándola poco a poco. Entonces, yo pienso sobre todo eso, en la gente que está cobrando. Y además, viendo el futuro, es decir, si en este momento hay un descontrol bastante grande, la banca lo va a notar. Y la banca lo va a notar y nos lo va a repercutir a los demás. Es decir, que las próximas hipotecas van a ser con unas condiciones durísimas, porque intentarán gastar mucho más, y los gastos generales que toda esta cosa repercute, nos van a poner a todos los clientes del banco, que es el 100% de la población española. Entonces, de una manera o de otra, lo vamos a notar todos. Entonces, me parece muy bien y es un problema, para mi gusto, muy difícil de resolver este tema de la gente que no tiene un dinero para pagarlo, pero habría que ver cómo se metió en algunas personas que no tenían, es decir, a pagar a lo mejor el precio que pagaban mensualmente la hipoteca, suponía el 60 o el 70% de sus ingresos mensuales. Eso es una barbaridad. A veces es que justamente por consecuencia del se paro, pierde esos ingresos han perdido, pero fíjese... el deudor de buena fe no tenía previsto porque perdió el camión, perdió el empleo, perdió todo. Se le enfermó, cogió el cáncer. Pero un 70%... El camión o los camiones. Que he conocido a una persona que tenía 8 camiones, todos en ruta, y los negocios, todo. Sí, bueno, y que también había que fomentar aquí una cultura, usted que hablaba también del elemento de la educación, que no ha existido en este país durante tanto tiempo, del ahorro. Totalmente. Porque después el ahorro productivo es la base otro elemento del es efectivamente la especulación. Ahora van a ir esos pisos al banco malo. Y por otro lado, los bancos daban créditos porque necesitaban para hacer circular el dinero. Pero lo que dice Joaquín, yo creo que todavía don Andrés, por favor, la responsabilidad. Sí, y de todas formas, bueno, hay que incidir también, que se dijo aquí, lo decimos siempre, pero lo decía aquí el otro día, no sé si el fiscal Anguita o lo decía Carlos Ruiz Miguel, el problema de que se han sobrevalorado las tasaciones de los pisos. Óigame, eso es algo, es completamente inmoral, y que ahora pues por el 50%, por el 60%. Entonces eso es una inmoralidad. Don Andrés Trinquete. Yo pienso que en este caso concreto que no se puede extrapolar y esperar únicamente a que ocurra un hecho trágico para legislar. Nos hemos visto forzados un poco por toda esta situación que se lleva viviendo, por toda esta protesta social, por todos estos casos de extrema necesidad que están llevando a que haya que tomar decisiones rápidas, urgentes y a veces duras. Pero siempre yo pienso que hay que esperar y hay que sopesar bien las cosas. No se puede gobernar a golpe de bilis y a golpe de frenar los acontecimientos. ¿Qué es lo que a mí me parece? Yo pienso que endeudarse lleva en sí responsabilidades. Y para mí el producto bancario ha sido hasta este momento como vender un producto más. Una información, publicidad, el Euribor, no se preocupe, usted llévese el dinero que haga falta, usted llévese el 200% de la vivienda, acomode su casa, cómprese su coche, pero ¿por qué va a tener este coche? Cambie de coche, es decir, el consumo, el ahorro no interesa, lo que interesa es consumir, vender el producto, vender la moto. Claro, lo que no caemos en la cuenta es que nos asumimos una serie de riesgos, nos endeudamos, pero no asumimos esas responsabilidades de que después hay que cumplir. Después hay que cumplir con una serie de plazos que hay que pagar, que hay que devolver aquello que se ha solicitado. Y ahí está pues la situación de tantas y tantas familias que por esta maldita crisis se han quedado pues más de 2 hogares sin ingreso alguno, ningún céntimo al mes, entonces que están viviendo situaciones realmente dramáticas. Esto decía, creo que era Carlos Herrera hace unos días en una tertulia, precisamente que esto no debe llevar tampoco a que de alguna manera pensemos que el rescatar tiene que ser un hecho para todos, es decir, para todos en cualquier caso, es decir, hay que asumir esa responsabilidad y hay que ser consecuente con ella.
Sí, hablaba precisamente eso de la demonización del sistema bancario y bueno, que no debería ser una especie de premio a aquel que no paga. Me parece un poco una frivolidad estos comentarios de Herrera, ¿eh? Sí. Me parece, porque es que hay mucha gente de buena voluntad que le han hecho un ERE, incluso trabajando en alguno de estos sindicatos, y que se ha quedado en la calle y que, bueno, pues tenía toda su buena intención. Pero hay también gente de buena voluntad, que vende su piso, que alquila su piso y que al no poder ni cobrar pues el subsidio, se queda también vendido y también lo hace de buena fe. Y hay personas que han tenido tan buena voluntad que han querido ponerse en contacto con Bankia y que Bankia no ha querido negociar. Ha pasado en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que el alcalde era precisamente el que se había puesto en contacto, le había escrito una carta al director de Bankia allí para negociar, porque ellos en el Ayuntamiento tienen un protocolo para estos casos. Ha dado la callada por respuesta y solamente se puso en contacto cuando le retiró el 1,5 millón de euros de la cuenta del ayuntamiento. Cuando se habla de modificación legal, como es natural, se trata de regular, no caso en caso concreto, sino para todos. Entonces aquí sí que efectivamente hubo supuestos de temeridad, a veces compartida, porque sí es cierto que también hay muchos otros casos a los que sencillamente por la crisis se le denegaron ingresos que los tenían perfectamente previstos. Hay muchas responsabilidades también que usted señalaba o que apuntaba y donde también hay otro elemento muy importante, el especulador, el promotor del suelo. Y otro todavía mucho más, que ese es al que hay que exigirle responsabilidades, porque ese es el que está jugando con nuestro dinero, que después le da el dinero a los bancos, etcétera. El controlador de los bancos, es decir, el banco efectivamente no podía darle un crédito por encima de las posibilidades a mucha gente y alguien tenía, y está previsto el regulador, para eso, la Comisión Nacional, y para que no haya ninguna duda, en la época de Zapatero y de Aznar, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenían que cumplir su función, si es que eso es así lo que usted apunta y no tengo en efecto, dudarlo. Como dice siempre Jaime Pita, órganos de control, ¿no? Que funcionen los órganos de control. Vamos entonces con otro tema. A mí me encantaría, hay material suficiente para hacer un monográfico, pero vamos también con otros temas, por lo menos estilo pincelada. A veces dentro de la medicina ocurren hechos que hacen tambalear nuestros parámetros sobre qué es la conciencia, dónde está ubicada la conciencia. Hay una casuística muy abundante a este respecto. De repente, una persona que lleva años, 10, 12, incluso 30 años en estado vegetativo persistente, incluso en coma, y que de repente pues o bien despiertan o bien tienen algún tipo de comunicación con el equipo médico que los trata. Acaba de ocurrir un caso muy interesante. Yo siempre que ocurre esto me alegro siempre mucho, porque bueno, es una nueva apertura, son nuevas expectativas médicas sobre este campo. Acaba de ocurrir de un canadiense, esto fue en el Reino Unido, tras llevar 12 años después de haber sufrido un accidente, consiguió comunicarse con sus médicos a través de un escáner. Don Joaquín Vilas, por usted. Me ha sorprendido mucho la noticia. Hay una casuística abundante e interesantísima. Sí, es asombroso, pues eso, cómo a través de los nuevos medios de diagnóstico interno, es decir, se puede poner en contacto y ver que una persona que pueda responder, que aparentemente no. A mí eso de vida vegetativa no es una cosa que me guste mucho, esa definición, porque es una persona, aunque tenga unas constantes vitales a lo mejor muy bajas, pero es una persona. No pero es el término médico. Sí, es como lo denominan. No me gusta mucho. Pero me quedo asombrado de eso, de que la persona, si aparentemente que está ahí como desvalida, pero sigue pensando, sigue razonando y a través de los nuevos medios se puede comunicar con los demás. Es muy interesante porque además, ¿a dónde quiero llegar a parar? A la dignidad de la vida humana. Que la vida es digna, la vida de cualquier persona es digna, pues en cualquiera de los estadios, hay en cualquiera de las un fases. caso mucho más sangrante que este se añade, como has dicho tú muy bien, a esta casuística que está surgiendo debido a las nuevas tecnologías, a los nuevos avances en la resonancia magnética. El caso
era como este, pero mucho más dramático. La madre en Italia que se empeñaba en defender al hijo, que estaba allí siempre junto a él y que aquel hijo estaba vegetativo, hasta que se vio en esta misma situación, que los estaba escuchando, que sentía que tenía capacidad. ¿Qué significa esto? En España lo hemos visto, ya lo he dicho yo en este programa, a mi madre lo hubiesen podido liquidar en la residencia en Vegadeo, si tuviésemos casos como el de Leganés, que viene de Hitler, que viene de los países que pusieron además a la eugenesia, aquellas personas débiles, aquellas personas que no tenían lo que había que tener, ya no digamos los que estaban enfermos, eran liquidados. ¿Cómo surgió esto? Una familia tenía a un hijo muy enfermo, entonces esta familia se dirigió al Führer en aquel momento y le dijo, mi Führer, tenemos este hijo muy enfermo, ¿qué podemos hacer? Porque sufre mucho y hay que tomar alguna medida, lo queremos mucho, pero nosotros pensamos que esto había que hacer algo. Entonces a Hitler se le enciende una luz y dice, aquí está la solución, liquidarlo. Y liquidaron a 55.000 y a partir de ahí pusieron en marcha la eutanasia esta activa, que es un poco en esta cultura de la muerte, de eso que se llama el progreso progresado que nos quieren meter en España y en el mundo occidental, que llama más desarrollado, liquidar a los niños al nacer, liquidar a los que entran en un hospital como en Leganés. Y estamos viendo... A este primer niño de la Alemania hitleriana lo liquidó Karl Brandt, el médico personal del Führer, claro, y después aquellos genios con Mengele y todos aquellos, es decir, que encima era una sociedad que se decía inmensamente culta, para que veamos lo que es el enriquecimiento humano ético-moral. Esto es fundamental. La técnica tiene que estar al servicio de la persona con principios, con espiritualidad, y esto hay que tenerlo muy en cuenta en la defensa de la vida, porque lo tenemos muy próximo. Entonces algunos que queríamos y que queremos a nuestros seres queridos, pues claro, te llega un médico, te llega la autoridad, te llega el poder, tú eres un reaccionario, incluso toman una medida que prescinden de ti y te matan como pasó en Leganés, que entraban allí tan campantes y salían muertos, y encima hubo una movilización de estos de la ceja defendiendo a ese totalitario que impuso estas medidas de sedación. Y la película Mar Adentro es la gran película del socialismo. Totalmente, que fue el Zapatero con 5 ministros. Como fue en su tiempo el Yo Acuso en tiempo del nazismo. Y salieron muchísimos discapacitados, mucho peor que el señor San Pedro, diciendo, pero ¿cómo es posible si incluso mataban a Hawkins, al físico? ¿A cuántos mataríamos en esas cosas? Esto es decir, hay que tenerlo muy claro. ¿Y qué le pasó a su madre? Nada, que mi madre tenía demencia senil y ya no nos conocía, no hablaba, estaba en la cama, nos ría, la coge el de Leganés y la liquide, como a mi madre, ¿cuántas liquidarían? Y claro, y eso era terrible, eso no puede ser. Por eso hay que luchar, ahora en la defensa de la vida. Y ojo con las leyes, eso que se dice de eso de la muerte digna, sabiendo en esta sociedad materialista, por supuesto, permisivista, hedonista. Don Miguel, hasta aquí me encantaría escucharle toda la tarde, le digo siempre lo mismo. Don Joaquín Vilas. Ya habló con Don Andrés. Yo pienso que estamos de enhorabuena, sobre todo por esta buena noticia de cara a esta cultura de la vida y de esta opción por la vida y el valor tan importante que le tenemos que dar a la vida. Yo precisamente en estos días quería mandar un saludo a una prima mía que por desgracia tuvo un embarazo, tuvo que ser intervenida, extraerle los niños un poquito antes de los 6 meses por un problema médico y fallecieron estos 2 niños. Y precisamente cómo ella luchaba cada día, mientras había vida, mientras estaban con vida, por aferrarse a la vida, por luchar por la vida. Lo importante que es vivir la vida, aferrarse a la vida. Entonces yo pienso que después de estos varios años en estado vegetativo, no responde a esta resonancia magnética, pienso que es una fabulosa noticia para la confianza y la esperanza en el ser humano, es decir, que tenemos muchas capacidades, que podemos luchar, que debemos ser optimistas de cara al ser humano, que podemos conseguir muchas cosas. No somos capaces de lo más bajo, pero también somos capaces de lo más alto, de conseguir y de luchar por la vida, de vencer pues todas las dificultades, todos los obstáculos, no acabar con la muerte, sino luchar por defender la vida, por proteger la vida. Hace unos días también escuchábamos el testimonio de un neurólogo, creo que era norteamericano, que había estado en coma durante un tiempo y había visto como un halo de esa vida eterna, había experimentado algo inenarrable, algo inefable, que quería compartirlo, que quería hacérselo comunicar y hacérselo vivir a los demás. Simplemente terminar pues con
algo que dice la Iglesia. La Academia Pontificia para la Vida, Federación Mundial de Asociaciones de Médicos Católicos, dice en un comunicado que sobre la base de estas premisas sentimos el deber de afirmar que el paciente en estado vegetativo es persona humana y en cuanto tal tiene derecho al pleno respeto de sus derechos fundamentales, el primero de los cuales es el derecho a la vida y a la tutela de la salud. En particular, el paciente en estado vegetativo tiene derecho a una valoración correcta y profunda de un diagnóstico con el fin de evitar posibles errores, una asistencia fundamental que abarque hidratación, alimentación, calefacción e higiene, prevención de posibles complicaciones, el control de cualquier signo de recuperación, un adecuado proceso de rehabilitación y ser tratado como cualquier otro paciente con la debida asistencia y un trato afectuoso. El afecto es capaz de cambiarnos y de transformarnos, incluso de reaccionar. Sí, el pensamiento de la Iglesia Católica es lo más progresista que hay. Es así, si no, digan ustedes que no. Sí, don Domingo, que es que no le dejo hablar. Adelante. De hecho, sí que es cierto que incluso todos los médicos, el neurólogo sobre todo, que lo estaba atendiendo, dice que lo que ha pasado con este paciente, un paciente que hace 12 años había sufrido un grave accidente de tráfico y había perdido toda capacidad de comunicación con el exterior, que los datos, cuando le hacían preguntas ahora, imagínese usted jugando al tenis y que eso le activaba una parte, yo que soy jugador de tenis, de una parte del cerebro, o caminando por una parte, imagínese que a don Miguel le preguntan, imagínese usted paseando por Vegadeo, pues a eso le activa. ¡Hombre! Y efectivamente, e incluso desde el punto de vista ya al margen de todo, a lo que me sumo, por supuesto, de todas estas reflexiones, la de don Andrés incluso también de carácter legal, pero éticas, morales, etcétera, que ahora hay un elemento más importante también desde el punto de vista neurológico, es decir, desde el punto de vista puramente científico. Para un caso como este que llevaba 12 años con un cerebro absolutamente incomunicado tras un accidente de circulación gravísimo. Es una nueva perspectiva, también científico-médica. Estupendo. Y bueno, vamos a aprovechar ya que está don Andrés, voy a decir algo, que él me corrija si no es así, que siempre, bueno, pues atacar en estos casos a la Iglesia Católica, de que la Iglesia Católica no quiere la eutanasia porque quiere ver sufrir al enfermo y que quiere alargar la vida, que no, que precisamente la Iglesia Católica no consiente los cuidados desproporcionados, la llamada distanasia. Y precisamente el alargamiento de la vida artificialmente. Y de hecho está en esos testamentos vitales para que no sea alargada pues indebidamente y con algo que sea costosísimo y que sea amoral, ¿no? O inmoral. Pero solamente me parece que vamos a ver, esto puede contemplarse si la persona en un acto de generosidad hacia la sociedad pues está dispuesta a que se experimente con ella, bien fármacos, bien instrumental nuevo, ¿verdad? Y a compartir su vida con aquellas personas necesitadas, precisamente, y que lo puedan aportar de alguna manera. Pero pienso que tenemos que desplazar esa idea a veces muy anticuada que tenemos de la Iglesia, es decir, la Iglesia parece que es no a todo, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, veámoslo en positivo, no veas, no matarás, háblalo como defiende la vida, no digas no robarás, es decir, defiende los bienes de todos, es decir, lucha por el bien de todos, no mientras, es decir, vive en la verdad, es decir, veámoslo en positivo, veamos el mensaje de la Iglesia no como privativo, sino positivo. Pero además, es un libro de instrucciones para ser más feliz, ¿no? Pero además, completamente, pero es que además las nuevas técnicas con el tratamiento paliativo, las comisiones bioéticas donde están ahí la Iglesia Católica, han conseguido que la persona pueda morir dignamente sin sufrir y sin encarnizamiento. Claro. Y aquí ya lo hay en Galicia. Yo tengo amigos que trabajan ahí y que van a domicilio, que deben de saberlo, y que el Estado debe de crear las condiciones para esta muerta digna, acompañado de los suyos, sin encarnizamiento, y que ya es posible. No liquidar a la gente para así después no tener menos preocupaciones, todo, es decir, seres perfectos, cuerpos perfectos, en un mundo absolutamente deshumanizado. Don Miguel, hay que luchar mucho en este momento, precisamente que vivimos momentos donde el eficientismo, el utilitarismo, pues es lo que prima, ¿no? Sobre todo en etapas de recortes. Brevemente. Y ahí tenemos
para más INRI, el testimonio de la Madre Teresa de Calcuta y de las misioneras de la caridad, cómo coge y recogen gente que está tirada, abandonada y que son despojos humanos, y contaba ya alguna experiencia de cómo antes de morir, siendo aseados, dándoles de comer, cómo notaba una luz especial en los ojos, un brillo especial en los ojos de gratitud, de agradecimiento por haberle mostrado algo de luz al final de ese túnel de la vida. Bien, pues vamos entonces con otro tema. Los recortes nos afectan a todos, pero sobre todo a los más desfavorecidos, en este caso a la Orden de las Esclavas de la Virgen Dolorosa de Crecente, que posiblemente tengan que cerrar si la Xunta no renueva el convenio que tiene desde hace ya 20 años. Allí viven, en régimen de internado, 66 internas, todas ellas discapacitadas mentales. Sí, este es un problema que tiene una base jurídica necesaria, pero que hay que tratarlo adecuadamente. Resulta que había un edificio, por las nuevas normas legales, la Xunta les dijo, hay que acondicionar este edificio, les dio un plazo, lo prorrogaron y no se acondicionó. Y ahora, de acuerdo con la ley, según parece, la Xunta tiene que proceder a trasladar a estos enfermos. Yo quiero decir aquí que en España, y más aún en Galicia, tenemos un gravísimo problema con los discapacitados mentales. Muy grave, mucho más grave que con otros sectores, porque hay como un cierto abandono y hay una enorme necesidad una vez que han sido, se cerraron los llamados manicomios y las familias se tuvieron, si aún es un problema hacerse cargo de un anciano con Alzheimer, porque tú no sabes lo que tienes que hacer. Ahora imaginémonos con un discapacitado mental. Entonces, aquí el Estado tiene que ser muy cuidadoso. En este caso yo creo que había que ver las condiciones para, la medida de lo posible, incluso con una última prórroga, acondicionar esto, y en cualquier caso... Y en tanto en cuanto que no se cierre en diciembre. Este centro, efectivamente, mientras se adecúa, ¿no? Decía doña Magdalena, pues alberga ahora 66 mujeres, pero algunas de ellas, muchas de ellas entraron como niñas. Hay un convenio de colaboración. Algunos llevan 32 años ahí. Que supone una inversión por parte de la Xunta, que muy importante, muy importante, más de 1 millón de euros. Son dos en una residencia en pero muy bien empleados. Muy bien, eso hay que decidirlo. Pero muy bien empleados. Y hay que emplear más ahí. Y si no, que se lo recorte a todos estos de las películas. Totalmente. ¿Es así o no? Y a los 300 millones, 300 millones de euros. Sí, y que no se estrena. Hay otro centro ocupacional. No, perdón, 300.000 euros. Otro centro ocupacional hemos, no, pero lo digo en el sentido de que no es que sea un capricho de la Xunta, es decir, es que se aprobó ya desde el año 2009 se aprobó, hay una ley que establece pues la necesidad, como parece después de 3 décadas las niñas que entraron ahora son adultas y si había algún problema tenía la culpa la Xunta. Y el edificio tiene que reunir las condiciones adecuadas. Desde el 2009 se pidió, se le solicitó, una vez que entró en vigor esta nueva ley de servicios sociales de la Xunta de Galicia, la normativa de contratos públicos, a los que la Xunta de Galicia al final, como servidores, no dejan de ser, por así decirlo, unos empleados de los ciudadanos, tiene que cumplir las leyes como todos las tenemos que como cumplir. Más. Y por lo tanto, incluso en este caso, les concedió una moratoria, lo que decía. Bueno, pues otra moratoria para adaptarse a la legalidad. El centro sabe perfectamente desde el 2009 que tiene que cumplir. Desde hace 3 años. Fundación. Bueno, desde hace 3 años. Desde hace 3 años se sabe de la imposibilidad de la Xunta, que es nuestro representante, de poder mantener la financiación con nuestro dinero, financiación pública muy bien hecha, pero que tiene que adaptarse a la legalidad. Bien, pues, y por lo tanto, las plazas en estos momentos no están autorizadas y evidentemente ahora la única opción que hay, que se le ha ofrecido, es la posibilidad de reubicación en otros centros para las usuarias de esas residencias. Es decir, se le ha ofrecido incluso... Pero que parece que es contraproducente. Esa posibilidad de reubicación. Mayor masificación. De reubicación inmediato a 50 personas y las 16 restantes se irán trasladando posteriormente. Eso es la oferta que se ha hecho, porque desde el 2009 no se han adaptado y claro, la ley es para todos. Óigame, hay muchas cosas que no se han adaptado, no se han cumplido los plazos. Colegios. Y sin embargo, bueno, pues óigame, a veces hay que demoler un edificio y que la administración o el gobierno pues no lo...
En este caso, la normativa exige la rehabilitación para poder contar con esta preceptiva autorización de la actividad y no se ha hecho. Y vale, desde el 2009, pues, don es decir, Domingo, no somos máquinas. No somos máquinas, no es, digamos, un ordenador el que decide, no, yo quiero personas y que en un momento determinado analicen pros y contras y efectivamente, bueno, pues se puede dar un plazo de una moratoria para que se... 2009. Pues otra más, para que no tengan que desperdigarse, reubicarse, porque también dice el personal sanitario, ¿no? Los profesionales de la salud mental, que sería contraproducente tanto para ellas como para los visitadores, los familiares, ¿no? Que sí, son vaya por delante que yo que me manifiesto a favor del cumplimiento de la ley y que creo que aquí estamos todos de acuerdo, que en este caso concreto, sí, por no dispersar el contenido de la intervención, la Xunta ha cumplido perfectamente, tanto en esa residencia de Crecente como en otro centro ocupacional en Mos. Bueno, pues sin embargo, efectivamente hay para este jueves mismo una nueva, para mañana, una nueva reunión con la dirección del centro para intentar buscar la solución, pero la ley yo creo que es un elemento esencial, necesario, cuando estamos haciendo además un uso de un dinero público, muy bien usado, pero de un dinero público de 1 millón de euros ahí y para otras 82 plazas en Mos también. Bueno, pues yo digo que lo del millón de euros está muy bien y la ley a veces... Pero todo hay que decirlo, Magdalena, no vale... solo que la balanza caiga de un lado. Pero no. No, pero vamos a ver, pero yo prefiero ese 1 millón de euros, bendito 1 millón de euros de nuestros impuestos, a que se le dé, por ejemplo, 300.000 euros al señor Cuerda para hacer esa película, que es un bodrio, lo que dice Magdalena es, si se han puesto de forma urgente el gobierno y el PSOE para una medida como ha sido esa de los desahucios, sí, aquí, que son 66 y que tiene unas consecuencias muy negativas, la Xunta, cumpliendo con la ley, ella debe de ser parte activa, dado que nos ha fallado esa fundación y por tanto estas hermanas que cumplen, y lo sabemos, una función fundamental, tengan el apoyo, tengan el acicate y esté la Xunta ahí siendo parte activa para ese cambio. Yo no quiero insistir siempre en lo mismo, es decir, y lo hacemos machaconamente, es decir, el dinero que le está ahorrando la Iglesia al Estado. Que sí. Es decir, es una institución que está regido, está llevado por unas religiosas, las por unas esclavas monjas, de la Virgen Dolorosa de Crecente. Precisamente. Entonces, no es por alabar precisamente, pero de acuerdo todos. Precisamente, entonces, de lo que se trata es también de facilitar la labor y facilitar el trabajo que están desarrollando. Es decir, ellas seguramente pues no tienen pues el dinero necesario para llevar adelante, pero la ley moratoria requiere, para que se cumpla. La ley requiere que el Estado se haga cargo de esas personas. Y se va a hacer cargo con la reubicación. Una forma de hacerse cargo es reparando, es decir, no masificando más locales, es decir, no, cerramos y metemos 50 más en otro sitio, 10, 20, otros 30. Como son números y además están discapacitados. Y siempre es más económico, siempre es más económico. Un lugar de la Iglesia. La ley quedó perfectamente defendida, ya la defendió. Pero si exige para ese local unas condiciones será por alguna razón que hay que cumplir. Dotémoslo, ayudemos a dotarlo. Y hacerlo rápido, como se hace con 4 turnos, con 5 turnos. Mire, tenemos un montón, no queremos invertir en estos lugares asistenciales y sociales y queremos invertir en, yo le quería llamar, esos especie de cementerios o panteones que nos hemos estado creando, como la Ciudad de la Cultura, como tantos y tantos lugares. Yo pienso que lo que es importante como aquí en este tema es que no hay una administración ética de los fondos. Es decir, lo primero es el individuo, no la expansión de la cultura. ¿Para qué queremos cultura si no tenemos individuos? Si acabamos con ellos, si no tienen unas condiciones de vida mínimas y saludables y unos cuidados. Es decir, estamos gastando y no quiero tirar piedras contra el propio tejado, en televisiones, en Ciudad de la Cultura, aquí no se gasta nada, en televisiones públicas, aquí no se gasta nadie en televisiones aeropuertos públicas, de Santiago, aeropuertos sin gente, es decir, no, hay que utilizar incluso trenes en viajeros también. Y vías sin trenes. Sí.
No, este es un país, un uso racional y ético de los fondos, de los impuestos. Pero quiero llamarle la atención también que no podemos dar ese mensaje contradictorio. El uso ético de los fondos, la atención al ciudadano más desfavorecido, estamos todos de acuerdo. Ese es un principio, pero también hay otro. Que dejemos morir como estos días atrás, se cumplan las condiciones cuando la ley para el centro exige unas condiciones, es decir, esas condiciones no son las mismas para unas niñas que para unas adultas. Y por tanto, cuando ahora los exige, hay que cumplirlas pues también. Que se dote, don Domingo, si ya se lo ha dicho, pues que se dote una moratoria y se va haciendo... Pues si se lleva ya si hemos conocido precisamente, ya termino... Me gustó mucho su mensaje. Yo me pregunto, ¿los políticos tienen en su gabinete de asesores sacerdote, algún sacerdote con cabeza? Digo, con una buena cabeza como la de don Andrés. Yo creo que sería necesario para dar ese toque. No es ninguna tontería esto, ¿no? Yo sobre todo... Totalmente. Yo creo que sería tener algo alguien bueno. con sensibilidad cristiana, que no se fuera a Spa, a Portugal, cuando hay 4 muertos, que se den cuenta que hay 66 y que van pasando los platos y que hay que intervenir. Tienes razón. Bueno, sí, y un recuerdo especial por un acontecimiento muy trágico, muy doloroso, que tanto a mí como a algunos amigos y conocidos, pues era una noticia que de verdad es muy dura. Una madre en Astorga, de 80 años, sobre 80 años, que falleció, que por causas naturales, que pues tenía a su cargo una hija discapacitada mental, y aparte su minusvalía física, era ciega, y aparecieron muertas en su domicilio, las dos, después de días. El asunto era pues que tenían otro piso no sé dónde, pero los vecinos fueron precisamente los que dieron la voz de alarma por el hedor que desprendía de esto. Es decir, estamos viviendo situaciones realmente debe cumplir la dramáticas. ley y debe estar pendiente totalmente de todas estas cuestiones, y con luego, ese sistema que ya hay de domótica, del seguimiento, de la preocupación. Estoy totalmente de acuerdo, es un escándalo esto. Yo lo he visto en mi pueblo, lo veo en todos los pueblos, lo he visto en las residencias donde estaba mi madre. Hay un abandono, no hay una preocupación, mientras que esos políticos con los asesores... Vamos con el don Domingo, de Cáritas, vamos con la función que está haciendo, y de la Cruz Roja. Mi madre está conectada a la Cruz Roja y hoy... Esto hay que ser muy beligerantes en esto. Vamos entonces con el tema huelga, que bueno, parece todo el mundo de huelga hoy, nosotros desde luego no, hay mucha gente que en efecto no. Bueno, tenemos ahora los datos, pero yo quiero poner las palabras de Mariano Rajoy de ayer, que pedía precisamente entre otras cosas, pedía una oposición responsable. Saben ustedes que los socialistas han apoyado la huelga y han invitado a todos los ciudadanos a que participen. Desde luego, las pérdidas son cuantiosas. Oímos las palabras de Mariano Rajoy. Sea cual sea el seguimiento que la huelga vaya a tener, el perjuicio que va a causar a la economía española ya no tendrá remedio. Yo solo espero que mañana todo el mundo pueda ejercer libremente y sin coacciones su derecho, tanto al ejercicio de la huelga como al de acudir a su puesto de trabajo. Y espero que podamos pasar página cuanto antes de esta desafortunada convocatoria y ponernos manos a la obra de lo que necesita España, que es mucho. En efecto, España también necesita una oposición responsable. Don Joaquín Vilas, ¿se quedó sin decir algo antes? Venga, le dejo que lo mezcle vamos ahora. a ver, el tema este decreciente. Es decir, en el siglo XIX, ante un problema social muy grande de las instituciones católicas, pues digamos que eran muchas órdenes religiosas dedicadas al cuidado de los ancianos. Entonces, muchas veces, pues o bien una casa que les dejaban o que compraban, pues han atendido a los ancianos de manera ejemplar y maravillosa. Pasa el tiempo y a lo mejor esos edificios ahora no cumplen todas las normativas. Una normativa que además va cambiando continuamente, porque el que vale hoy dentro de 3 años ya no vale. Entonces, que se cierre un centro porque a lo mejor hay un escalón de más, o que un cuarto de baño tiene 1 metro cuadrado menos, me parece un escándalo. Totalmente. Porque
Totalmente. Muy Bueno, bien. Pues muy entonces creo que, es decir, además es que es una normativa, Muy bien. mañana va a cambiar. Entonces es Muy bien. preferible atender a esas personas Lo con un primero, cariño ellas, con y su con una familia allí, dedicación cerca, que, con el cariño, sin embargo, el amor. ahora, como dice el padre, Muy lo van a bien. cambiar y demás, se van a desarraigar de lo que tienen. Aquí en Santiago conozco, no sé si es exactamente el mismo caso, pero el Cotolengo de Santiago, que es una preciosidad de cómo están atendidas las personas y cómo lo tienen. Ahí no tienen escalones porque es un edificio nuevo, pero aunque haya un escalón, es preferible eso. Claro, Sí, total. efectivamente. Estupendo. Y un poco también. Muy bien. Vamos con el tema huelga sí, ya, con y eso ya enlazado finito, con el finito, tema finito. de la huelga, pero digo, porque yo que... ¿Necesitamos una oposición responsable? Sí, ¿La tenemos? No, total, Vale. bueno, de hecho, la mayor sinvergüenza... Hay varias sinvergüencerías en el tema de la huelga, por supuesto. Yo decía que antes que iba a concluir que decimos lo mismo que yo, que soy partidario de que se cumpla la ley, que todos estamos de acuerdo en eso, bueno, pues que se dé más dinero o que sea, pero que se cumpla la ley. Pero fíjese, una Don sinvergüencería... Domingo, aquí también No. estamos todos de acuerdo y Pero apoyamos no, pero déjeme que se cumpla la ley, no, solo pero faltaría. ¿Sabe cuál pero es la si sabemos, sinvergüencería? Que no hubo agallas legislativas desde la Constitución de 1978. Ley de huelga. Efectivamente, en regular la ley de huelga con los servicios mínimos. La huelga, el derecho de huelga es un derecho fundamental en un Estado social y democrático de derecho. El artículo 28 de la Constitución lo reconoce en defensa de los intereses de los trabajadores. Y usted me preguntaba de la oposición, es que la mayor sinvergüencería es que el Partido Socialista que convoca a la huelga, Increíble. que es justamente como consecuencia de su desastrosa gestión. Así es. Y que después, que con un palanganeo que hay que acabar, desde 1978 nadie reguló por ley necesariamente orgánica los servicios mínimos, porque el derecho de huelga es un derecho fundamental, pero no es absoluto. Está limitado precisamente cuando causa un daño al derecho al trabajo, al derecho a la salud, a la libre circulación, etc. Y esta huelga, para empezar, la única regulación que tiene es un decreto de 1977, es preconstitucional, no es franquista, pero casi, que dice que, entre otras cosas, aunque después lo matiza el Tribunal Constitucional, que la huelga es ilegal si es por motivos políticos. ¿Y esta por qué motivos es? Si incluso los mismos sindicatos han hecho uso de la reforma laboral. Entonces, siempre son políticos. entonces, las huelgas casi Bueno, son la políticas. única reconocida es por intereses de los como trabajadores. muy bien Ya, acaba de decir ya. Domingo Bello, elegante entre Hombre, los claro. elegantes que te han declarado ahí elegante. Bueno, es Mister Elegancia. Mister Elegancia. Es Mister No hay nada más Elegancia. que ver hoy cómo lleva el nudo de la corbata. Pero por votación además popular, por votación. ¿eh? Por Esa votación chaqueta, como popular. Esa pulsera. Bueno, volviendo a la responsabilidad. Don Miguel, tras esta pincelada de frivolidad... No, de Adelante. frivolidad ninguna, porque De ninguna. la forma es garantía de la seguridad Bueno, jurídica. lo que ha Hay que dicho, cumplir las el formas. protocolo es fundamental, las formas son fundamentales, la forma es el fondo y el fondo es la forma. Y por tanto, hablando de responsabilidad, principio fundamental, querido presidente y que te apreciamos y que yo te conozco personalmente, Rajoy, esa responsabilidad exige, como ha dicho muy bien este eminente catedrático que tenemos aquí, haber legislado el derecho de huelga. Eso es muy importante, y de servicios mínimos, para evitar gravísimos atropellos. Hay que hacer como se ha hecho en otros países y llamar a las cosas por su nombre. Los países serios, Alemania, Noruega, Dinamarca, Suecia, que fue el modelo de socialismo, no hay huelgas generales. Yo que fui del Partido Comunista, la huelga general era una huelga general política para derribar al gobierno. Eso no tiene sentido ahora, eso no tiene ningún La de fundamento. ahora es para eso. Claro, La de ahora es es para claramente eso, política. claro. Es decir, en un momento en que España tiene una situación difícil, que No, nos sí, está difícil, no, le corrijo. gravísima, Dramática, gravísima. que está todo el mundo. Pero que ¿sabe to- quién le beneficia Dramática. esto? A los especuladores. Totalmente. Que está subiendo la Que prima está- de riesgo. que decir, nos ponen claro. en los medios de comunicación americanos para comprar más barato. Claro. Entonces, ¿qué hacen estos sindicalistas? Si me lo ¿Qué hacen permite- estos políticos? Pónganse de acuerdo, no tomen medidas como estas, hagan como Alemania, hagan como estos países. No, si me lo permite el padre, es que esto lo único que están frotándose las manos, Claro. es decir, ¿va a conseguir algo esta huelga? Nada. Los únicos que se están frotando las manos son los mercados, las agencias esas Consigue de debilitar a calificación, España y a etcétera, los claro. españoles, Digo, y que estemos peor. agencias que se llaman como se llaman. Hoy Claro. estamos peor que ayer, Y al- con estas medidas absolutamente Y irresponsables. el dinero que se gasta. Y los millones de pérdidas, claro. Lo que es donde- lógico es el malestar que se está viviendo en la gran mayoría
nuestras personas. Sí, yo venía escuchando la radio, la de esta casa, la COPE, venían diciendo que los únicos que realmente paran este día y que no son los parados. Es decir, son los que viven esa gran tragedia, siguen estando parados. No, don Andrés, sí hay mucha gente que quería trabajar y los piquetes no la han dejado. Y no pueden, pero precisamente digo que hay una situación grande de descontento. Entonces, ante esta convocatoria de huelga, yo pienso que todos los que queremos luchar por un mundo más justo, por sacar mayores beneficios, mucha gente de bien se une a esta huelga no con esa finalidad, sino buscando ejercer ese tipo de protesta, ese tipo de opción. De hecho, la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia y la ética cristiana defiende todo ese derecho de huelga siempre que sea negación colectiva al trabajo, a fin de ejercer coacción contra patrones, Estado público, con el fin de reivindicación justa, pero legítimamente ética cuando es causa justa, cuando no existe otro camino para defenderla y estamos casi negados al diálogo y a comprender. Y luego cuando hay un momento y una esperanza de éxito fundada. Es decir, cuando se piensa que se va a conseguir algo, es decir, ¿qué vamos a conseguir con esto? Ahora sabemos que es una huelga contra el gobierno para darle... No, y por otro motivo, porque se recortó un poquito la subvención a los sindicatos, y por eso saltaron. Un poquito, que hay que recortarla todo. Y a los partidos y a las patronales. Claro. Que se financien con... Partidos, patronales y sindicatos. Esta mañana yo desde primera hora estuve escuchando la radio y hacían una rueda con responsables entre todas las regiones españolas, ¿no? Iban diciendo normalidad absoluta, normalidad, pero, es decir, y luego después iban diciendo rotura de escaparates, policías lesionados, cajeros automáticos rotos, pintadas en los negocios, cerraduras estropeadas. Y eso lo decían como que no había ningún incidente, que todo era todo normal. Es decir, que en ese momento no cumple la ley. Luego, segundo tema, los sindicatos decían que era porque querían un referéndum para las reformas de Rajoy, que no se veían en el programa electoral y tal. El gobierno anterior hizo multitud de reformas que no en su programa electoral. Pero es que además resulta que quieren un referéndum, pero resulta que dos personas se reúnen en Madrid y deciden que hay una huelga. No consultan con nadie, ni las bases, ni a la sociedad, ni a la gente que está en los sindicatos, y dos personas deciden que haya huelga. Pero además hemos visto las noticias de hoy, ha sido que el consumo de electricidad ha bajado un 11%. En la anterior huelga de la primavera había sido el 16%. En las anteriores huelgas había bajado bastante, lo cual quiere decir que casi no ha habido huelga. Claro. Es decir, que ha sido un fracaso. Aunque los sindicatos dicen que ha sido una victoria, pero de victoria en victoria están llegando a fracaso total. Porque la siguiente no va a haber nada. Cuando usted habla antes del referéndum, el del referéndum, justamente eso, cuando hablaba de las comunidades autónomas, en Galicia, antes de las elecciones del 21 de octubre, todos los partidos que se presentaban contra Feijóo y contra el Partido Popular decían que había que entablar esas elecciones como si fuera un referéndum contra las medidas de Rajoy. Pues aquí en Galicia ya se celebró ese referéndum. Deje al gobierno, deje al país salir de esta situación dramática en la que nos metieron entre otros, en los 7 últimos años. Claro, ver al anterior ministro de Trabajo hablar a favor de esta huelga, pues mire, déjenos salir de esta situación dramática, efectivamente, de tanta gente, como decía don Andrés, que es que además no puede ejercer un derecho fundamental al trabajo. Así es. ¿Alguna cosita más referente a esto? Bueno, en Galicia creo que ha habido como 8 detenidos, ¿no? O así. Y en total, yo antes de entrar 82 en toda España, en toda España, pero aquí en Galicia me parece 34 heridos. Me parece que 8, ¿no? Heridas. Sí. No, yo simplemente... Decir una vez más que los piquetes que son de informativos, que no son informativos... Luego, por ejemplo, otra cosa que me sorprende, los servicios mínimos. Aquí los servicios mínimos se convierten en máximos, es decir, que se supone que en una empresa de autobuses ponen un 30% de servicios mínimos, pero si hay más conductores que quieren trabajar, podrían trabajar, pero no, dicen no, servicios mínimos, y no dejan... Y con eso ya hacen la huelga, tiene razón. Se convierten en máximos. Tiene razón, y sobre todo la huelga el Estado. Bien, y aparte otra cosa, todos sabemos que después de las manifestaciones que suelen ser al mediodía, todos los que han participado van a los bares a tomar su aperitivo. Había que hacer como dijiste tú, eso que ya se impusiera en Inglaterra, ese voto secreto en las diferentes empresas para ir y no ir a la huelga con todas las garantías. Y no que dos personas... después establecer el derecho al trabajo y el derecho a la huelga. Claro. ¿Creen que ha habido... En esas condiciones. ¿Creen que ha habido... Es la segunda huelga general en este año, don Miguel, usted que fue comunista, ni lo recuerda,
¿Creen que ha habido gente que ha hecho huelga por miedo? Hombre, por supuesto, yo ya te lo digo, a establecimientos a los que voy yo han hecho huelga por miedo, porque... Y por precaución, ¿no? Y para por que precaución. Las grandes empresas, fíjese, el aeropuerto de La Coruña y el de Vigo están cerrados. Estoy hablando aquí en Santiago de pequeños comercios, que los amenazaron y que yo vi hace años cómo atacaban a algún supermercado. Entonces, claro, dijeron, nos van a romper todo, ¿cuáles son las consecuencias que vamos a sufrir? Pues en ese caso cierran por terror, por muy miedo. bien, pues damos una pincelada, nos queda muy poquito tiempo, pero damos una pincelada sobre la censura, que es un virus realmente que cuando ataca causa destrozos. En China, bueno, acaban de elegir, acaban de renovar el nuevo partido comunista, entonces han censurado muchos de los contenidos de Google. Esto ocurría en China, pero en regímenes ya no totalitarios, sino democráticos, como Grecia, hace unas 2-3 semanas asistíamos a la detención de Kostas Baksevanis, que había publicado en su revista la lista Lagarde, la conocida como lista Lagarde, un manifiesto de defraudadores, gente rica, políticos griegos que tenían sus cuentas opacas en bancos suizos y demás, y Christine Lagarde la envió precisamente al gobierno para que reclamara el dinero de esta gente, ¿no? Bueno, pues aquí mataron al mensajero, Kostas Baksevanis fue detenido, le pedían 2 años de cárcel, afortunadamente pues fue absuelto, y fue un día realmente importante para el periodismo. Don Andrés. Sí, usted precisamente... Bueno, pero no me diga nada. Hace unos días pues, había publicado en... Todos somos Baksevanis. En Periodista Digital un artículo, Todos somos Baksevanis. Precisamente que esto nos puede ocurrir a todos. Cuando nos enteramos de algo, cuando llamamos la atención o queremos llamar la atención, lo más fácil incluso es querer apagar al altavoz, querer apagar al portavoz, es decir, que no salga adelante, tapar cualquier ruido, cualquier cuestión que pueda incidir en lo que yo pienso, en mantener mi estatus, en mantener mi forma de llevar la vida y sobre todo proteger a los poderosos y a los que tienen pues un cierto nivel, ¿no? Entonces yo pienso que es el momento, primero en regímenes totalitarios, en regímenes comunistas, pienso que es muy complicado pues ese derecho a la libertad de prensa, es complicadísimo, es algo que tenemos que luchar y por lo que tenemos que defender, la libertad de expresión, pero sobre todo en estos otros países donde se está viviendo una situación también de tensión, pero muy grande, muy fuerte, que lo estamos palpando, debemos también luchar para que esto pueda ser una realidad, para que se defiendan todos los intereses, los derechos de los más desfavorecidos, de los más débiles, es decir, que no se privilegie a los poderosos, aquellos que tienen mucho dinero y son influyentes, que han llevado su dinero del país y que lo están conservando, mientras las otras personas, los pobres, están quedando sin trabajo, y estamos viendo toda esa situación dramática de quemar contenedores, de manifestaciones continuas. Pienso que debemos ayudar de alguna manera a cambiar ese clima moral y ese fracaso moral. Por cierto, hay lista Lagarde de evasores españoles. Yo no lo voy a decir, no me vaya a ocurrir como a Baksevanis y a lo mejor los 2 años de cárcel son 10 y luego ni me absuelven. Bueno, don Miguel Cancio, sí, pero hay que reconocer que a los políticos en general les gusta la censura. Sí, la primera inversión debe de ser la honradez. Y unido esto a la humildad y la defensa. No me ha hecho ni caso. Y la defensa de la verdad. Y la defensa de la verdad. Ahora te voy a decir, y la defensa de la verdad frente a quien quiera que sea. Como tú muy bien has dicho, y lo ha dicho también el padre Tiquete, hay la censura totalitaria. Cuba, Corea, China, implacable. Naciones Unidas, ¿qué hace? Si acaba de admitir en la Comisión de Derechos Humanos a uno de los peores violadores de los derechos humanos, que es Venezuela. Segundo, en los países occidentales, pero me habla de la ONU. Los políticos, la ONU está ya muy desprestigiada. Por eso, en España y en Galicia, efectivamente, aquí el poder político tiene un brazo muy largo y controla todos los medios de comunicación.
y después unido al poder político, vinculado con esos diferentes intereses que impiden esa libertad. Yo creo que hay que defender ese juego limpio para que... yo sigo todos los días el telediario de Suiza. Suiza es un país admirable en muchos sentidos, pero en uno es lamentable. Me parece vergonzoso que siga, aunque ahora ha llevado un palo muy grande, no por esta pequeña lista de Grecia, sino por la de Estados Unidos y de Alemania, que tuvo que venderlas a un informático. Pues se defienden como gato panza arriba, defendiendo que allí se lleve el dinero de la corrupción y absolutamente del control total de la información para impedir, porque es verdad que hay una lista española. ¿Dónde están esos miles de defraudadores que suponen más de 50.000 millones de euros? Porque en Francia se ponían, nombres muy conocidos, en Francia, por cierto, 500.000 millones. En Francia, en Alemania el doble, en Estados Unidos el doble. ¿Qué ejemplo va a dar Suiza así, que es tan desarrollado, tan culto? Eso es lamentable. Desarrollado y culto, pero bueno, no se pero puede... Pero con la pasta de la corrupción no se puede negar de Gaddafi, de Bashar, de todo lo peor. Que es un poco la cloaca, una Pues de las cloacas. Y debe de haber mundo, esa ¿no? libertad que tú dices. Y en España hay que hacer posible que no se reciban dinero los sindicatos, los partidos, las patronales, que los medios de comunicación. El 95 lo explicó muy bien Bieito Rubido en una conferencia que dio en el Hostal de los Reyes Católicos. Dijo: en Galicia hay 14 cabeceras y sobran 12. Todas reciben dinero de una u otra manera del Estado y están totalmente controladas. En España exactamente lo mismo. Pues hay que crear un juego limpio para que haya una información limpia, comprometida con la honradez y con la verdad. Don Miguel Cancio, estupendo, magistral. Don Joaquín Vila. Sí, a mí que en China el gobierno totalitario quiera impedir la libertad no me sorprende, porque, por ejemplo, los católicos chinos están y los pobres masacrados. Lo que ya me sorprende más es que una empresa americana como Google... Los católicos chinos que no son del catolicismo del gobierno, que sabe que hay dos iglesias. Pero aún así tampoco los otros están muy favorecidos. Bien, y entonces, lo que la asombra más es que una empresa americana como Google se achante por el dinero. Por el dinero, es decir, por mantener la publicidad, se achante y sigan los criterios del gobierno. Eso es lo que me sorprende, porque en Estados Unidos ni se le ocurriría hacer la censura, porque no le dejaría y sería un escándalo. Pero en China, pues acepta y se calla. Sí. Claro, lo que pasa que con China todos debemos de alguna manera pedir perdón, porque es que China tiene desde el año 1970 y pico el programa de control de la natalidad de un hijo por familia. Y bueno, pues ahí las mujeres, si tenían el niño después de tener otro, pues se lo mataban los alguaciles del gobierno, y eso es sabido. Y eso con 7 y 8 meses de embarazo. Pero y eso es sabido por todos los países desarrollados, incluidos España. Y cuando se celebró la gran feria internacional de China, que tenían allí el famoso Miguelito, que la gente se extasiaba ante él. Con China se mira para otro lado. Se mira para otro lado, tienes toda la razón. Y es un país terrorífico, está violando gravísimamente todos los derechos. Todos los derechos humanos. Matando a la gente con esclavismo, con contaminación, con censura, con todo. Terrible. Y matando a las Güey lo está diciendo el artista. Yo, a diferencia de usted, que nunca ha sido comunista... Pero tú eres elegante. Ni veo... ¿Cómo que eso suizo? Pero no veo el telediario. Sí, pero bueno, pues... Todos los días. Don Miguel, déjele que concluya. No, que yo estoy a favor, evidentemente, de la libertad de expresión y que además lo que sí que hay que decir es que, fíjese, en China están absolutamente bloqueados las redes sociales, Twitter, Facebook, y yo les explicaba este verano en la Universidad de Rey Juan Carlos la libertad de expresión, el derecho al honor y a los derechos fundamentales, como la intimidad, en las redes sociales. Y entonces ponía como ejemplo una sentencia del Tribunal Constitucional que impide difundir el vídeo de la muerte de Paquirri, el famoso torero. Y al minuto siguiente ponía cómo desde Internet, aquí en España, había entradas en Google a millones de ese vídeo, que está prohibido por una sentencia del Tribunal Constitucional. Y por lo tanto que sí que es cierto que allí la censura, y en ese férreo manejo del Partido Comunista, está establecida de una manera brutal, que es imposible en el resto del mundo.
Sí. Bien, pues entonces hasta aquí la bitácora de hoy. Estábamos viendo ahí antes en el plasma las palabras de Baxevanis, creo después de haber sido absuelto don Miguel Canción. Muchísimas Saluda gracias. a mi pueblo, Vegadeo. Hemos vuelto. Vegadeo, La Veiga, Y Asturias, Tapia de España. Casariego, la mina de oro para Tapia, que necesita mucho empleo. Y ahí hay unos desapresivos que están en contra. ¿Lo siguen viendo en Vegadeo? Sí, por Vale, supuesto. estupendo. En toda la zona, que me lo han dicho en Ribadeo cuando fui. Ajá. O vemos salir nesa televisión, o que Muy bien, falan vostedes o que non falan nas outras. Dixen, pues entonces vamos ben. Muy bien. Bueno, antes de despedirlos, quiero decirle a Álvaro, a David y a Sergio, bueno, pues felicitarlos, no es porque sea su cumpleaños, ellos saben muy bien por qué. Felicidades para los tres. Don Miguel Cancio, muchísimas gracias. A ti, Magdalena. Don Andrés Trinquete. Muchas gracias por estar nuevamente Muchísimas con vosotros. gracias, fue un placer. Don Domingo, que Muchas gracias. casi no Buenas habla, noches. casi no habla últimamente. Últimamente es que no le dejo hablar. Simpático. Últimamente es que Y alegre, no le que dejo alegra hablar. a todos. El sector de izquierda no hablamos. Sí. Don Joaquín Vilas. Ha sido un placer, muchas Pues gracias. muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. Que sean felices.